Bienvenidos a la clase. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo sexto del título primero del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, aplicando el Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014. Este capítulo versa acerca de la calificación de las deficiencias por trastornos de la piel, faneras y daño estético. Recordemos algunas de las funciones de la piel. La piel nos sirve para proveer una cobertura protectora, participar en la percepción sensorial, tacto, dolor, etc. Regulación de la temperatura, regular los fluidos corporales, participa en la conservación del balance hidroelectrolítico, proporciona una defensa inmunológica, brinda resistencia al trauma y favorece la regeneración de la epidermis y de sus anexos. El objetivo de este capítulo, de acuerdo al artículo 6.1, es proveer los criterios para el reconocimiento y evaluación del déficit tanto anatómico como funcional generado por alteraciones permanentes de la piel y de sus faneras en relación con la función que desempeñan. El artículo 6.2 nos dice que el alcance se refiere a la consideración de la alteración permanente de la piel. Esta alteración debe ser permanente e incluye cualquier anormalidad dermatológica o pérdida de tejidos que persista después de la mejoría médica máxima o de que se termine el proceso de rehabilitación integral sin que exista posibilidad de mejoría con o sin tratamiento médico en el próximo año. Se debe calificar siempre antes de cumplir los 540 días calendario de ocurrido el accidente o de diagnosticada la enfermedad. En este capítulo se calificarán las alteraciones permanentes, no transitorias, de la piel y sus faneras, la desfiguración, las cicatrices y la dermatitis de contacto. La información suministrada por el historial clínico, consistente en los síntomas, unido con los hallazgos objetivos o signos encontrados al examen físico, nos van a brindar la estimación de la deficiencia. Es necesario tener en cuenta que en la calificación de las deficiencias de la piel, el hecho del paciente referirse a síntomas que presente con respecto a su piel no es suficiente. Es necesario que exista una corroboración de una evidencia física de esa sintomatología que nos manifiesta la persona a ser calificada. Es decir, debe existir una correlación entre los síntomas y los signos observados al examen físico. Por ejemplo, si un paciente nos informa que tiene el síntoma de prurito, es decir, de rasquiña, al realizar el examen físico debemos encontrar hallazgos objetivos de rascado, como cuáles, como liquenificación, presencia de escoriaciones desencadenadas por el rascado continuo o presencia de hiperpigmentación, que estos tres signos nos indicarían que si el paciente está experimentando el prurito y que esto lo induce a rascarse, y ese constante rascado va a ocasionar liquenificación, escoriaciones o hiperpigmentación, logrando así corroborar los síntomas del paciente con los hallazgos al examen físico. Los criterios a considerar para evaluar y ponderar el daño a la piel y las faneras son los siguientes. Tenemos un criterio 1 constituido por el historial clínico, el cual en este capítulo es el factor principal e incluye la presentación tanto de signos como de síntomas dermatológicos. El criterio 2
está dado por la carga de adherencia al tratamiento, el cual en este capítulo es un factor modulador, es decir, está incluido dentro de las tablas de calificación de la deficiencia, y por lo tanto no hay necesidad en este capítulo de realizar suma aritmética porque ya está incluido en la tabla, y hace referencia a la necesidad del uso de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad o del daño que presente la piel y sus anexos. El criterio tercero está constituido por los hallazgos al examen físico, el cual es el segundo factor modulador e incluye los signos, la extensión y la persistencia de la aparición del daño. El artículo 6.5.1 nos establece la metodología para realizar la calificación de las deficiencias a nivel de piel y faneras. Nos dice que lo primero que debemos hacer es determinar el tipo de patología para poder así elegir la tabla o numeral con la que se va a calificar. Este capítulo nos suministra tres tablas: la tabla 6.1 sobre piel y faneras, la tabla 6.2 de figuración facial y la tabla 6.3 sobre quemaduras. Una vez hayamos identificado la tabla, en ella debemos determinar cuál es el factor principal y cuáles son los factores moduladores en la tabla seleccionada. Luego debemos seguir los pasos descritos en el numeral quinto del título preliminar para utilizar la metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia, es decir, para realizar el ajuste total de deficiencia, a fin de determinar el valor de la mencionada deficiencia. Cuando la patología se encuentre en uno de los numerales, debemos realizar la calificación de acuerdo a las instrucciones que nos suministre dicho numeral. El artículo 6.5.2 nos suministra unas consideraciones especiales. Nos dice que cuando la enfermedad de la piel produzca manifestaciones en otros órganos y sistemas, estas manifestaciones se deben calificar de acuerdo con lo definido en el capítulo correspondiente, y la deficiencia global del órgano o sistema se deberá combinar con la deficiencia global por alteración de la piel. Para la clase 4 de deficiencia, si los resultados del examen físico son severos, podemos desplazar al grado más alto de la clase inicial, es decir, al grado más alto que nos proporcione el porcentaje de grados de severidad de la clase funcional 4. En los casos de manifestaciones cutáneas permanentes ocasionados por enfermedades sistémicas, es decir, por enfermedades de otros órganos, las deficiencias por alteración de la piel las deberemos combinar con las deficiencias de los órganos y sistemas afectados por esta condición, aplicando la fórmula de combinación de valores de Baltasar, ya estudiada en capítulos anteriores. La desfiguración facial la debemos calificar con los criterios de la tabla 6.2. Cualquier cicatriz facial deberá ser valorada de acuerdo con los criterios establecidos en esta tabla y después debe ser combinada con otras deficiencias de este capítulo cuando esto sea pertinente. Por su parte, las quemaduras se deben calificar de acuerdo con la tabla 6.3. Esta es la tabla 6.1 sobre criterios para evaluación de las deficiencias por alteraciones de la piel y las faneras. Esta tabla consta de clases funcional 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, con sus respectivas horquillas de calificación. La clase 1 del 1 al 14%, la clase 2 del 15 al 39%, la clase 3 del 40 al 57% y la clase 4 del 58 al 62%. Por tener 5 porcentajes de grados de severidad definidos mediante los literales A, B, C, D, E, el
valor predeterminado de la clase va a ser el literal C correspondiente en la clase funcional 1 a 8%, en la clase funcional 2 literal C 30%, en la clase funcional 3 también literal C 48% y en la clase funcional 4 literal C 60%, para luego realizar el correspondiente ajuste total de deficiencias aplicando la fórmula y los respectivos, teniendo en cuenta los respectivos factores moduladores. Como les mencionaba anteriormente, en esta tabla 6.1 la CAC es un factor modulador, o sea, la carga de adherencia al tratamiento, y los hallazgos al examen físico son factor modulador e incluyen la extensión por superficie corporal comprometida y afectada o el compromiso de regiones especiales como cara, manos y cuello. Entonces, el historial clínico es el factor modulador, el factor principal, y hace referencia a la presencia de signos y de síntomas. Y el criterio a considerar es el tiempo. Si el signo o síntoma nunca se presenta, nunca se observa, clase funcional 0. Si se presenta ocasionalmente, clase funcional 1. Si se presenta de manera frecuente, clase funcional 3. Si de forma continua, si se presenta de manera frecuente, clase funcional 2. Si se presenta de manera continua, clase funcional 3. Y si además de presentarse de forma continua es severo o muy severo el signo o el síntoma, lo ubicaremos en clase funcional 4. La carga de adherencia al tratamiento en esta tabla es un factor modulador. Si nos da 0 puntos, clase funcional 0, 1 a 2 puntos, clase funcional 1, 3 a 4 puntos, clase funcional 2, 5 a 6 puntos, clase funcional 3 y más de 6 puntos, clase funcional 4. En cuanto a los hallazgos físicos, que como mencioné anteriormente es factor modulador, en la clase funcional 0 no aplica. Si la afectación es del 10% o menos de la superficie corporal o no está afectada la cara, clase funcional 1. Si la afectación compromete entre el 10 al 20% de la superficie corporal o involucra significativamente la cara o la parte anterior del cuello, asignaremos clase funcional 2. Y si afecta más del 20% al 40% y o además de lo anterior involucra toda la región palmar de la mano, clase funcional 3. Y si afecta el 40% o más, entonces asignaremos clase funcional 4. Tener en cuenta que la graduación de la severidad de los signos y de los síntomas, para determinarla como nunca, ocasional, frecuente, continuo y severo, utilizaremos para ello la tabla 3, clasificación según presentación de síntomas y de signos por su frecuencia en el tiempo, del numeral 6 del título preliminar ya estudiado. El artículo 6.6 nos habla sobre el procedimiento de la calificación de las deficiencias por daño estético, que incluye desfiguración y cicatrices. Se define el daño estético como toda irregularidad física o alteración corporal externa, es decir, alteración del aspecto físico, y hace referencia a las alteraciones del color, la estructura y la configuración normal de la piel o una combinación de estas condiciones. La desfiguración puede derivarse de patología activa, lesión, enfermedad o ser residual. Tener en cuenta que si la desfiguración genera alteración de la movilidad de las articulaciones, esta deficiencia se debe calificar en el capítulo de miembros superiores y o miembros inferiores, para luego hacer combinación de valores con las deficiencias
de este capítulo aplicando la fórmula de combinación de valores de Baltasar. Si existe una deficiencia por desfiguración que además genere alteraciones mentales, se debe calificar en el capítulo correspondiente a mental y se debe hacer combinación de valores aplicando la fórmula de combinaciones de valores de Baltasar. Y recordar que el daño estético debe calificarse con los criterios dados en la tabla 6.2. Los cambios producidos en la piel, su estructura y su configuración, provocados intencionalmente, tales como el caso del tatuaje, piercing u otras modificaciones corporales, no son objetos de calificación. Se convierten en objetos de calificación cuando con la intencionalidad de repararlas o de eliminar esos piercing, esos tatuajes, esas modificaciones corporales, se generen secuelas o cicatrices o deformaciones. Solamente en este caso se convierten en objeto de calificación de este capítulo. Para calificar la deficiencia por desfiguración facial, se deben considerar los cambios tanto en la anatomía como en la función, y principalmente se refieren a la pérdida de la integridad estructural de la cara. La desfiguración facial debe calificarse de acuerdo con los criterios dados en la tabla 6.2, como habíamos mencionado anteriormente. Esta es la tabla 6.2, criterios para la evaluación de las deficiencias por desfiguración facial. En ella el historial clínico es el factor principal y hace referencia a las anormalidades presentes a nivel de la piel, tanto a nivel corporal como a nivel cutáneo. Hallazgos al examen físico, que constituye el factor modulador, y hallazgos de pruebas diagnósticas, que también es factor modulador. En cuanto a los hallazgos del examen físico, hace referencia a las alteraciones que la desfiguración facial provoque sobre las funciones de respirar, oír, oler y degustar. Y por su parte, las pruebas diagnósticas se refieren a si se cuenta con estudios radiológicos que evidencien hallazgos en las estructuras óseas o cartilaginosas faciales. En cuanto a la calificación del historial clínico, que es el factor principal, tenemos que si la persona presenta una cicatriz cutánea pequeña, definida como aquella menor a 2 centímetros, la asignaremos en la clase funcional 0. Si presenta lesiones que involucran solo estructuras cutáneas con cicatriz grande visible de 2 centímetros o más y o pigmentación anormal, corresponderá a una clase, el factor principal corresponderá a una clase funcional 1. Si esa cicatriz o esa lesión cutánea se acompaña además de pérdidas en las estructuras de soporte, llámese tejido muscular, tejido óseo, tejido adiposo, que ocasione cicatrices deprimidas a nivel facial, le asignaríamos una clase funcional 2. En el caso de que la lesión facial involucre ausencia de partes anatómicas o áreas de la cara, como la pérdida de un ojo o pérdida de la parte de la nariz con deformidad cosmética, lo asignaremos a clase funcional 3. En aquellas situaciones en las cuales la lesión o desfiguración facial provoque una distorsión total de la anatomía normal de la cara con desfiguración severa, el factor principal corresponderá a una clase funcional 4.
En cuanto a los hallazgos físicos, que como dijimos es factor modulador y hace referencia a las alteraciones de las funciones de respirar, oír, oler y degustar, si estas funciones no son afectadas por la desfiguración facial, clase funcional 0. Si son afectadas de una forma leve, clase funcional 1. Si se afectan de forma moderada, clase funcional 2. Si se afectan de forma severa, clase funcional 3. Y si dichas funciones se afectan de forma muy severa, corresponderá a clase funcional 4. En cuanto a los hallazgos de pruebas diagnósticas, que como mencionamos anteriormente es factor modulador en esta tabla y hace referencia a los estudios radiológicos que evidencien alteraciones de estructuras óseas o cartilaginosas faciales, es decir, de la cara. Si es normal, las pruebas radiológicas, clase funcional 0, lo mismo que si podría también ser clase funcional 1. En el caso de que se presenten anormalidades concordantes con los hallazgos del historial clínico, clase funcional 2. Cuando haya anormalidades concordantes con los hallazgos del historial clínico, también clase funcional 3, al igual clase funcional 4. Es decir, no existe variación en estas clases. Tener en cuenta que la clasificación de severidad de las funciones de respirar, oír, oler y degustar en esta tabla, para realizar dicha clasificación debemos recurrir a la tabla 4, clasificación según el porcentaje de compromiso funcional o anatómico del numeral sexto del título preliminar. Como podemos ver, entonces en la desfiguración facial, el factor principal es el historial clínico y corresponde a la anormalidad anatómica facial presente. Los factores moduladores, hallazgos del examen físico, que corresponde a las alteraciones de las funciones de ver, respirar, oír, oler y degustar. Y el otro factor modulador son los hallazgos en las pruebas diagnósticas, correspondiente a los estudios radiológicos realizados en la cara que evidencien alteración en las estructuras óseas y o cartilaginosas de la cara. Volvemos y repasamos la metodología de calificación. Determine el tipo de patología para elegir la tabla o numeral con el que se califica. Tabla 6.1 para piel y faneras, tabla 6.2 para desfiguración facial y tabla 6.3 para quemaduras. Una vez identificada la tabla que vamos a emplear, en ella debemos determinar cuál es el factor principal y cuáles son los factores moduladores. Debemos seguir los pasos descritos en el numeral quinto del título preliminar para utilizar la metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia a fin de determinar el valor de dicha deficiencia. Cuando la patología se encuentre en uno de los numerales, debemos realizar la calificación de acuerdo con las instrucciones dadas por estos. Esta era la tabla 3 de la cual le hablaba, clasificación sobre presentación de los signos y de los síntomas según su frecuencia en el tiempo. Cuando un signo o síntoma nunca se presente o se presente de forma ocasional, hace referencia a que se presenta hasta el 33% del tiempo correspondiente al día de 24 horas. Frecuente es cuando se presenta entre el 34 y el 66% del tiempo, y continuo cuando se presenta el signo o síntoma 67 o más del tiempo. Tener en cuenta pues que la estimación es sobre las día 24 horas y tener presente que lograr un nivel alto de exactitud es imposible de lograr desde un punto de vista clínico. La otra tabla mencionada es la tabla 4, clasificación según el porcentaje de compromiso funcional o anatómico. Si es mínimamente anormal, sea aquellos casos en los cuales la anormalidad anatómica o funcional tenga un compromiso no mayor del 10%. Alteración leve, compromiso anatómico o funcional entre el 11 y el 25%. Moderada, compromiso funcional entre el 26 y el 50%. Alteración severa, compromiso funcional entre el 51 y el 75%, y alteración muy severa cuando el compromiso es mayor del 75%. Nuevamente tener presente que el nivel de exactitud es imposible de lograr.
teniendo en cuenta, pues siguiendo con la carga de adherencia del tratamiento, puntaje para medicamentos administrados por vía oral, intranasal, ocular y tópica, diligenciarla por cada medicamento. Si la frecuencia de la dosis del medicamento es de menos de una vez por día, 0 puntos, 1 a 2 veces por día, 0,5 puntos, 3 a 4 veces por día, 1 punto, 5 a 6 por día, 2 puntos, y más de 6 dosis por día, 3 puntos. Finalmente, los puntajes que nos den cada una de esas tablas debemos sumarlos y luego traerlos a esta tabla. Así que, poniendo el ejemplo, si el puntaje de todas las tablas con las cuales realizamos la calificación de la CAT nos dio, por ejemplo, 12 puntos, le asignaríamos un porcentaje del 3%. U otro ejemplo, si nos dio 31 puntos, la sumatoria de todas las tablas, asignaríamos un porcentaje de eficiencia del 7%. Y así sucesivamente para cada uno de los puntajes probables que nos dé al realizar la sumatoria de cada una de las tablas empleadas para la calificación de la carga de adherencia al tratamiento. Siguiendo con la metodología de calificación, las deficiencias derivadas de la función de los órganos de los sentidos localizados en el área facial, ya sea visión, olfato, gusto, oído y tacto, y los trastornos de la respiración y de la alimentación deberán calificarse con los criterios de los capítulos correspondientes, y las deficiencias que resulten deberán ser combinadas con las deficiencias por desfiguración empleando la tabla 6.2 y aplicando la fórmula de combinación de valores de Baltasar. En cuanto a la metodología de calificación de las cicatrices, esta calificación de las cicatrices en el manual único de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, se cometió un error en la tabla designada para realizar la mencionada calificación y se está en espera de que se realicen las correspondientes modificaciones. Para explicar esta situación se ha elaborado un video específico para explicar los errores cometidos en la metodología para calificar las cicatrices propuestas por el mencionado manual, y se proponen algunas alternativas de solución a este error. Por eso no lo trataremos en este video tutorial. Tiene un video específico aparte para explicarlo. Los invito a observarlo. Pasamos cicatrices. Pasamos cicatrices. Y seguimos adelante. Criterios para realizar la calificación de las deficiencias por quemaduras. Artículo 6.8, tabla 6.3. Para calificar las deficiencias por quemaduras debemos tener en cuenta su extensión, su profundidad, el compromiso de la movilidad articular y las secuelas estéticas. Tener en cuenta esta clasificación de las cicatrices como tipo A, tipo AB y tipo B, que es empleada en las tablas de calificación de la deficiencia. Para la extensión se aplica la regla del 9. El tórax y el dorso tienen un valor del 36%, 18% cara anterior y 18% cara posterior. Los dos miembros superiores corresponden a un porcentaje del 36%. Los dos miembros inferiores 18%, la cabeza 9% y los genitales 1%. Tener en cuenta que la palma de la mano, el área de la palma de la mano corresponde a un compromiso del 1%. En cuanto a la profundidad,
Grado 1 son aquellas quemaduras superficiales y solamente afectan la epidermis. Grado 2, aquellas quemaduras que afectan la epidermis y la dermis profunda y dejan cicatrices. Y grado 3, aquellas quemaduras que destruyen la epidermis, la dermis y además comprometen huesos, músculos y o tendones. El compromiso de la movilidad articular ocasionada por las quemaduras se debe evaluar en el capítulo correspondiente para luego realizar combinación de valores aplicando la fórmula de combinación de valores de Baltasar. La tabla número 6.3 nos proporciona los criterios para realizar la evaluación de la deficiencia global por quemaduras. Nos califica las quemaduras en tipos. Tipo A es aquella quemadura superficial o que solo afecta a la epidermis y el valor de porcentaje de deficiencia a asignar corresponde al 25% del porcentaje de extensión de la superficie corporal lesionada. La quemadura tipo AB corresponde a aquellas que afectan la epidermis y la dermis y el porcentaje de deficiencia a asignar va a corresponder al 50% del porcentaje de la extensión de la superficie corporal lesionada. Y por su parte, las quemaduras tipo B son aquellas que afectan la dermis hasta la aponeurosis o incluso el hueso, y su porcentaje de deficiencia va a ser igual al área de porcentaje de superficie corporal lesionada. Tener presente que las lesiones que curen sin dejar cicatriz ni ninguna secuela, lógicamente no serán motivos de calificación. Por su parte, las secuelas estéticas se deben evaluar aplicando la tabla 6.1. Los valores obtenidos después de calificar extensión, profundidad de la quemadura, movilidad articular y secuelas estéticas se deben combinar mediante la fórmula de valores combinados de Baltasar. Por su parte, el manual nos da unos criterios para realizar la calificación de las deficiencias por dermatitis de contacto, y en su artículo 6.9 nos indica que debemos utilizar para realizar la calificación de la dermatitis de contacto las tablas 6.1 y 6.2 en conjunto. Recordemos que la dermatitis de contacto alérgica corresponde a un grupo de trastornos cutáneos, ya sean agudos o crónicos, de causa exógena, desencadenada mediante sustancias que son capaces de producir sensibilización cutánea mediante procesos de hipersensibilidad de tipo celular cuando las mencionadas sustancias entran en contacto con la piel. Esta es una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por células específicas para el antígeno tipo 4. La dermatitis de contacto irritativa, por su parte, se define como un grupo de procesos inflamatorios o cutáneos, no inmunoespecíficos de naturaleza aguda o crónica, de causa también exógena, desencadenada por la exposición única o repetida de la piel a un irritante físico o químico, que es tóxico para los queratinocitos. La dermatitis de contacto alérgica e irritativa pueden coexistir en una misma persona y son difíciles de diferenciar en el examen físico y por histopatología. La calificación se realiza utilizando la tabla 6.1 y se otorgará 3% de deficiencia adicional por cambios permanentes en la inmunidad y la fisiología de la piel. Los valores obtenidos en la tabla 6.2 se combinarán también con este 3%. Artículo 6.10. Criterios para la calificación de las deficiencias por cáncer de la piel. Todos los cánceres de la piel se deben calificar con el capítulo de deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o cáncer, no mediante el capítulo de piel y faneras.
solamente mediante el capítulo de neoplasias o cáncer, capítulo 1. Muchas gracias por su participación.